Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2019 y estos son nuestros titulares. El Papa ha publicado una carta apostólica dedicada a promover la instalación del nacimiento en estas fechas navideñas como forma de evangelizar. Su Santidad el Papa ha reiterado el rechazo por parte de la Iglesia a todo tipo de magia, ocultismo o adivinación, por ser contrarios a la verdadera fe. El obispo de Ratisbona, que se opuso a la celebración del sínodo alemán, ha afirmado que está dispuesto a protestar si se aprueba algo contrario a la fe católica. El presidente de la Asociación Patriótica de la Iglesia Católica China ha declarado que la fidelidad a la patria debe ser mayor que la fidelidad a la Iglesia. Cuando faltaban pocos días para que se llevara a cabo la beatificación del obispo norteamericano Fulton Sheen, el Vaticano ha ordenado parar el acto para investigar más. El nacimiento o Belén es una forma extraordinaria de evangelizar que no debe ser olvidada, ha dicho el Papa en la carta apostólica que ha dedicado a ese tema. El Papa Francisco ha firmado la carta apostólica Admirabili Signum, en la que pide que la práctica de poner el Belén en Navidad nunca se debilite y que allí donde hubiera caído en desuso sea descubierta de nuevo y revitalizada. Tras explicar cómo San Francisco de Asís dio comienzo a esta tradición, el pontífice señala por qué se ha hecho tan querida para los fieles, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viendo que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. La Carta Apostólica dedica también un papel importante a los más necesitados. Ellos también están cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonan en absoluto. Francisco indica cuando el Belén alcanza su verdadero significado. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde todo su poder, que todo lo crea y transforma. Por último, escribe el Papa, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe, comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él. El Papa Francisco, en la última catequesis de los miércoles, meditó sobre el pasaje en el que Pablo, al final de su apostolado en Asia Menor, rechaza la magia. El mensaje es claro. La magia es incompatible con la fe. Dios no se da a conocer a través de prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito. Quien elige a Cristo se abandona confiado en las manos de Dios, dijo el Santo Padre. En aquel tiempo, indica Francisco, el testimonio de Pablo hizo presente a Jesús en medio de su pueblo, comunicando la vida nueva que el mismo apóstol había recibido, y los prodigios y la efusión del Espíritu a través de los sacramentos manifestaban la fuerza salvífica de los evangelios. Con estas maravillas, Dios demostró al pueblo la debilidad de las artes mágicas, describió el Papa. Así, muchos acogieron la fe y rechazaron tales prácticas. Los fabricantes de ídolos se sintieron amenazados y reaccionaron violentamente contra Pablo, pero sus denuncias no fueron acogidas, agregó. El obispo de Ratisbona ha advertido que no permitirá que se apruebe ningún tipo de herejía por parte del sínodo alemán que comenzó el pasado 1 de diciembre.
Monseñor Bodenholzer dijo en la catedral de su diócesis que el camino sinodal debe girar en torno a la evangelización y no convertirse en un proceso político o sociológico. El prelado advirtió que los impulsos apocalípticos que dan por supuesto que la asamblea sinodal es una especie de última oportunidad para que la Iglesia se reforme a sí misma no son útiles, sino más bien una forma de intento de coerción, y sentenció: no nos dejaremos intimidar por esto. El obispo de Ratisbona recordó que la carta que el Papa envió en junio a la Iglesia en Alemania señalaba precisamente la evangelización como la clave para cualquier camino sinodal, y por ello ese debe ser el criterio rector de nuestras deliberaciones. Yo mismo fui recibido por el Papa Francisco en audiencia privada a finales de agosto y también me dijo una vez más con palabras imperativas: la esencia de la Iglesia es la evangelización. Monseñor Bodenholzer ha asegurado que se retirará del proceso de 2 años si no se da prioridad a la unidad con el resto de la Iglesia y a la evangelización. El presidente de la Asociación Patriótica de la Iglesia Católica China, fiel al gobierno comunista, ha asegurado que el amor a la patria es superior al amor a la Iglesia. El amor por la patria debe superar el amor hacia la Iglesia, y la ley del país es superior a las reglas canónicas. Esta es la tesis expuesta por Monseñor Xiang Yao, presidente de la Asociación Patriótica Católica China. El obispo pronunció estas palabras en la Conferencia Política Consultiva sobre Religiones, llevada a cabo el 26 de noviembre en Pekín. El encuentro estuvo presidido por Ban Yang, miembro del Comité Central del Partido Comunista Chino. La reunión apuntaba a desarrollar un sistema ideológico religioso con características chinas, según las directivas de la sinización, impulsada por el presidente Xi Jinping, que busca la sumisión de las religiones al dominio del Partido Comunista. La beatificación de Monseñor Fulton Sheen, prevista para el 21 de diciembre, ha sido pospuesta por orden del Vaticano a petición de algunos obispos norteamericanos. Con profundo pesar, el obispo Daniel Yenke, obispo de Peoria, anuncia que la Santa Sede le informó que la beatificación de Fulton Sheen se pospondrá, dice un comunicado de prensa de la diócesis. Entre los que firmaron la petición de que se pospusiera la beatificación figura el obispo de Rochester, Monseñor Matano, de donde fue obispo Sheen, dado que el fiscal general de Nueva York está investigando casos de pederastia. Ha solicitado esperar a que concluya la investigación. Sheen podría haber encubierto a un sacerdote pederasta al que había sorprendido abusando de una menor. Sin embargo, esta acusación ya fue estudiada en su día y rechazada por la Congregación para la Causa de los Santos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la manipulación de la defensa de la naturaleza para conseguir que se aprueben el aborto y la eutanasia. Aunque las fechas invitan a la paz, por desgracia, las malas noticias no cesan. En este año, algunos estados de Estados Unidos, 15, modificaron su legislación para que no prescribieran o tardaran más en prescribir los delitos de abusos a menores. Según se ha sabido, habría, en función de esa legislación, de ese cambio en la legislación, 5.000 denuncias nuevas contra sacerdotes de la Iglesia Católica. No digo que sean verdad, me refiero que esas denuncias tengan base. Digo que hay 5.000 denuncias nuevas. Algunos de esos sacerdotes abusadores que están ya muertos, pero lo que se busca es resarcir económicamente a las supuestas víctimas. Se habla de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares a pagar en indemnizaciones supondría la bancarrota total para la Iglesia Católica norteamericana. También esta semana se ha conocido un informe, entre comillas, sin base científica, que dice que en Italia habría habido 4.000 sacerdotes abusadores
y cifran la cantidad de víctimas en 1 millón de niños abusados. La realidad en Italia es que ha habido 298 denuncias contra sacerdotes y 144 han sido condenados. Esa es la realidad. 1 millón de niños abusados en Italia es imposible que hubieran podido pasar desapercibidos. Imposible. No se hubiera podido ocultar una cifra semejante. No se lo puede creer nadie. Pero es que eso no les importa. Lo que importa es sembrar la confusión entre los fieles y conseguir lo que ya están logrando, y es que algunos de esos fieles dejen de ir a la iglesia e incluso en su interior se alejen hasta de Dios. Es verdad, por desgracia, que ha habido sacerdotes abusadores de menores. Es verdad. Un solo caso sería terrible, pero no ha sido un solo caso. Es verdad. Pero la pregunta imperativa que tenemos que hacernos es no solo por qué ocurrió, sino por qué en este momento se está aireando tanto. Y repito, el caso de Italia es un ejemplo de exageración, de alarma totalmente infundada. El por qué pasó ya fue contestado de una forma magistral por el Papa emérito Benedicto XVI en aquella carta, artículo en forma de carta que dirigió a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo cuando se reunieron en Roma en el pasado mes de marzo, carta que no les llegó a sus destinatarios y que entonces el Papa Benedicto decidió hacerla pública. Entre otras causas, de una forma principal, de una forma especialmente importante, estaba el caos doctrinal y moral que precedió y sobre todo siguió a ciertas aplicaciones e interpretaciones del Concilio Vaticano II. Pero eso es pasado. ¿Por qué ahora está surgiendo esto? El secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Argüello, en el marco de la Cumbre del Clima que se está celebrando en Madrid, ha tenido una conferencia que a mí me ha parecido brillante. Argüello dice que algunos ecologistas están reclamando doctrinas que en realidad son un nuevo tipo de malthusianismo. Malthus fue aquel pensador que decía que la Tierra no podía soportar el número creciente de seres humanos y que había que reducir ese número de la forma que fuera. Bueno, el nuevo ecologismo, o una parte del nuevo ecologismo, repito, lo dice el secretario del Episcopado Español, está asumiendo esas tesis y considera que el ser humano es el gran culpable de que el planeta esté afrontando un cambio climático que puede acabar con el propio planeta. El ser humano es el culpable y como no se puede conseguir que sea menos consumista, lo que hay que hacer es reducir su número. Es decir, aborto absoluto, libre completamente, eutanasia cada vez más obligada, ideología de género. Bueno, las tres recetas que un cierto tipo de ecologistas están haciendo suyas y proponiendo para evitar que el planeta se caliente y se destruya. Es muy curioso que algunos de esos ecologistas cobran sobresueldos en dinero B, en dinero negro, para no pagar impuestos, y se compran estupendas casas en lugares de lujo. A mí me suena a aquello que se llamaba en los años 60 la gauche divine, la izquierda divina, que vivía divinamente y decía representar a los obreros. Bueno, en España se le denominó con mucho acierto la izquierda caviar. Sigue existiendo la izquierda caviar. Bueno, no sé si de broma para reír o para echarse a llorar, que uno de los hombres más ricos del mundo, el multimillonario Bloomberg, aspire a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Es decir, multimillonario que quiere representar a los pobres. Repito, debe de ser algo que entiendan allí porque parece realmente una broma.
¿Y quién se opone a estas nuevas normas que nos quieren hacer que aceptemos con la excusa del ecologismo y del calentamiento global? ¿Quién se opone al aborto? ¿Quién se opone a la eutanasia? ¿Quién se opone a la ideología de género? ¿Quién habla de la austeridad y de la solidaridad? Porque hay espacio para todos si se aplica esto, en lugar de hablar de la muerte, que es lo que los otros pretenden imponernos. Pues la Iglesia Católica. Y ahí es donde está la causa de los ataques que nos hacen, en que somos los únicos que decimos no, o casi los únicos que decimos no. Para eso nos están diciendo, o ustedes aceptan lo que estamos proponiendo, o los vamos a destruir, y los vamos a destruir fomentando la división interna entre ustedes, los cismas, con ayuda de algunos de los que están dentro, que con buena o mala intención se están dejando manipular para provocar esos cismas y sometiéndose a los dictados del nuevo orden mundial. Pero es que además de los cismas, o de los posibles cismas que Dios quiera que no existan, es que además de eso está el desprestigio. Una iglesia desprestigiada es una iglesia cuya voz no es atendida por nadie, incluso que ya ni se atreve a levantar la voz. Si dicen que hay en Italia 1 millón de niños abusados, cosa que, repito, evidentemente es mentira, si dicen que hay 1 millón de niños abusados, ¿cómo van a hablar los obispos italianos contra la eutanasia que quiere aprobar el gobierno italiano? O aceptamos las nuevas medidas ecologistas maltusianistas, o nos van a destruir quitándonos el prestigio y no vamos a servir para nada. Yo creo que olvidan, y a veces olvidamos, que hay un tercer camino. El camino del martirio, el camino de la fidelidad. Y por eso, en esta antevíspera de la solemnidad de la Inmaculada, creo que tenemos que levantar nuestra mirada hacia ella. La Inmaculada, la Reina de los Mártires, que nos dé la fuerza para ser testigos fieles de Jesucristo, para no tener miedo. Nos podrán desprestigiar, podrán levantar las calumnias que sean, pero no deberían de conseguir que nosotros renunciáramos a nuestra fe y a proclamar abierta y valientemente nuestra fe. La Reina de los Mártires, la Inmaculada, nos sostendrá. Aunque seamos pecadores, tenemos que seguir proclamando la verdad de Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.